Hola a todos, espero estén teniendo un excelente día. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Me gustaría, al invitado de hoy está aquí precisamente por lo acontecido en la semana pasada de agosto, que constaría más o menos de, ¿qué será? El lunes 15 de agosto al viernes 19 de agosto. Bueno, les comento a la audiencia, pasó un evento aquí en México que podríamos, no sé si políticamente, pero sí simbólicamente, un evento bastante importante. Y es que detuvieron al ex procurador Jesús Murillo Caram, uno de los autores de la, digamos, dichosa verdad histórica en torno al tema de las desapariciones de los 43 normalistas. Y si no se acuerda de este procurador, fue aquel que a los meses de investigación de la fiscalía salió a declarar: ya me cansé, lo que originó pues una revuelta social en su contra y finalmente pues terminó, digamos, esa revuelta por sacarlo de ahí de la Procuraduría. Bueno, el viernes 19 fue detenido justamente y la verdad es que yo sigo muy confundido, Carlos, por todo esto. ¿Por qué está detenido? ¿Cuál es el argumento de decir verdad histórica y te pueden detener, digamos, si esa verdad histórica no empata al 100% con una nueva versión de los hechos? No sé, la verdad es que este mundo de las leyes y demás, por eso yo no toco tanto y traje a alguien más especializado. Gracias, Arturo, por la invitación. Gracias por tocar este tema que para mí, como abogado y como defensor y divulgador del liberalismo, me parece muy interesante desde el punto de vista jurídico y político. Sí, es un tema completamente político con un trasfondo jurídico. Ok. Así lo vería yo. Y por mi parte me gustaría un par de reflexiones respecto al punto de vista jurídico, ¿no? No hay tal cosa como que te encarcelen o exista un delito que te sancione con pena privativa por, al ser funcionario, mencionar una verdad histórica y que no coincida con la nueva verdad. O sea, pero a mí me gustaría saber cuál es la versión que se maneja. Según yo, sí es eso, lo encarcelan por ser autor intelectual de la verdad histórica. Sí, más o menos esa es la versión política de Ajá. la narrativa de la propaganda del gobierno de Andrés Manuel. Ujú. Sin embargo, la misma FGR, los medios se dieron cuenta de esta detención porque la FGR lanzó un comunicado en su página y a los medios ese viernes 19 de agosto, Ujú. y en este comunicado dice por qué es detenido Murillo Karam. Es detenido primero, no porque sea responsable ya actualmente de la comisión o de la participación en delito, no Ujú. es por eso en este momento. Actualmente está siendo detenido porque se libró una orden de aprehensión en su contra. Pero Y tiene la que... orden de ujú. aprehensión en su contra es por los delitos de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de Ok. justicia. Eso técnicamente es la razón de la detención. Importante, cuando te giran una orden de aprehensión, no quiere decir que seas responsable ya de un delito y en Ujú. consecuencia merezcas una sanción. Todo lo contrario. Una orden de aprehensión se otorga porque la fiscalía le solicita al juez que una persona, de hecho se le llama medio de conducción, sea Ujú. conducida ante el juez para que apenas se dé el primer paso del proceso penal, Ujú. que es que se le imputen los hechos de los que se supone, en los que él participó o él es responsable de la comisión de unos hechos delictivos. Sí, no podemos decir que él es culpable de algún hecho delictivo hasta que se emita justamente una sentencia, Es ¿no? Por correcto. parte, digo, y empata también, por ejemplo, en el tema de Rosario Robles, que ese mismo viernes que liberaron a Murillo Caram, liberaron también digo, que encarcelaron a Murillo, liberaron a Rosario Robles, ¿no? Hay un tema un poco también complicado, pero donde según yo la habían detenido justamente por un tema de identificaciones falsas. De, No necesariamente así, sino lo que pasa es que a ella la citan, ajá. hablando de eso de los medios de conducción al proceso, es decir, la forma en que la fiscalía hace que una persona que considera que es probable responsable vaya frente al juez. Una es citatorio, Ujú. la otra es la orden de comparecencia cuando tú no fuiste Ah, por el ok, ok. Entonces citatorio. la de Murillo fue de vamos por ti, te agarramos y te llevamos. Digamos que el grado es por citatorio. Ajá. El Ministerio Público le pide al juez, oye juez, cítalo. Ujú. Y si no va, oye juez, no vino, mira, dítale una orden de comparecencia. Entonces ya se señala una fecha y una hora y la autoridad está autorizada para
ejercer la fuerza, ir por la persona y presentarla frente al juez. Ujú. Y el tercer nivel, vamos a decirlo así, es la orden de aprehensión, cuando el Ministerio Público considera que hay necesidad de cautela. Ujú. La necesidad de cautela se puede dar por varias circunstancias. Una, que haya un gran riesgo de que la persona no se presente al proceso, ¿no? O sea, que se vaya, que se vada de la justicia. Entonces, cuando existe ese riesgo, si se lo acreditas al juez, te va a girar una orden de aprehensión. En el caso de Rosario Robles, ella fue solita por el citatorio. Ujú. Pero una vez que le imputaron los delitos, le dijeron, consideramos que usted, Rosario Robles, participó en estos hechos que la ley señala como delito por esta y esta circunstancia. Ujú. Entonces, luego le piden al juez, oye juez, mientras empezamos el juicio, mientras llega la etapa donde vamos a ofrecer los medios de prueba y luego el juicio, mientras necesitamos medidas cautelares. Las medidas cautelares para que la persona se quede en el proceso, Ujú. o sea, sí se asegure de que ya esté acudiendo ante la autoridad. Y entonces, una de las razones de la medida cautelar de prisión preventiva justificada es que que no tengas arraigo en un domicilio. Y efectivamente, por ahí en el código, así lo dice literal, si el imputado mintió en su domicilio, Ujú. se presume que se va a evadir. Ok. En el caso de Rosario Robles fue así. Y la misma defensa de Rosario Robles manifestó después que vino a corregir el error. Ok, Pero ok, ya. si lo ves desde el punto de vista de la autoridad, lo La cual, autoridad hizo pues, todo oye, pues, correcto. yo lo hice bien y tú me mentiste. O sea, para efectos, un día me dijiste un domicilio y otro día me dijiste otro domicilio. Y eso ya implica el riesgo de que no te De que podamos... porque además tiene recursos, Ajá. tiene recursos económicos, de poder, Ujú. familiares, contactos para poderse evadir, por supuesto que sí. Yo no para nada estoy defendiendo la persecución política en contra de Rosario Robles. No, pero hay una parte, digamos, que puedes decir que es persecución y otra es como... La persecución, y ese punto es importante también cuando veamos el tema de Murillo Karam, la persecución política es cuando se busca, Ujú. literal, utilizar el poder de la Procuración de Justicia y de la impartición de justicia en contra de tus oponentes políticos. Puede que sean responsables o puede que no. En el caso de Rosario Robles, claramente responsable, incluso de delitos más graves que al que lo lograron imputar. Ujú. Pero pues como no tienen la suficiente información, pues le lograron imputar delitos, digámoslo así, no tan graves. Y de hecho no eran graves, que no se podía quedar por prisión preventiva oficiosa por ser graves los delitos, sino tuvieron que justificarlo con esta probable hecho de que se evadiera de la justicia. En el caso de Murillo Karam, no está detenido por medidas cautelares todavía hasta este momento. Ujú. Si bien exigieron una orden de aprehensión y lo detuvieron el viernes, tendrían que haberlo presentado con el juez. Ujú. El juez señalar una fecha casi inmediata para que le imputaran los delitos. Y ahí una vez que le imputaran los delitos, Se iba a establecer si... le iban a dictar una medida cautelar antes o después, dependiendo de las circunstancias, Ujú. de otra etapa ahí en la misma audiencia inicial que se llama solicitud de vinculación a proceso. Que es cuando ahora sí dice el juez, aquí hay los suficientes datos, ha expuesto el Ministerio Público que hay datos de que ocurrió un hecho delictivo, de que la persona participó, ya sea es probable responsable de la comisión o participación, Ujú. y luego también tenemos suficientes datos de prueba para poder suponer que esta persona es probablemente responsable. Entonces, eso, sin embargo, cuando el juez dicte ese auto de vinculación a proceso, puede ser una vez que lo presentaron frente al juez, o puede ser que Murillo Karam dijera, no, sabes que ahorita no me digas si me vas a vincular a proceso o no, Ujú. dame 42 o hasta 72 o hasta 144 horas después para que lo resuelvas, juez. ¿Por qué querría un detenido ese tiempo? Ujú. Pues para reunir suficientes pruebas de lo que le acaban de decir, oye, nosotros que te acabamos de imputar este delito, Ujú. entonces ya su defensa se pone a reunir pruebas o datos de prueba, a Ujú. ver la carpeta de investigación con más cuidado. Y cuando llega el momento de que el juez resuelva si lo vinculan o no a proceso, es decir, si va a llegar un momento en que vaya a un juicio o no, tener suficientes datos para decirle al juez, no, mira, por esta razón no, por esta otra razón tampoco, ni siquiera ocurrió el delito. Esos datos Y de ahí en prueba ese por momento ilegal. sería criterio del juez y... Así es. Si lo vincula a proceso Ajá. y si le decreta una medida cautelar de prisión preventiva o de otro tipo. Ujú. Eso no ha ocurrido en estos días y es lógico porque, pues entendiendo que es Murillo Karam y va a tener seguramente un muy buen despacho de abogados y él, pues era procurador, pues claro que es, Sí, es abogado. o sea, el señor debe saber cómo se maneja Claro que sí. la extinta PGR revivida en la FGR. Así es, ¿no? Y además de eso el proceso, conoce el proceso penal
y seguramente va a buscar que le den este plazo de 144 horas para que pueda reunir suficientes datos de prueba y tener con qué defenderse ante la solicitud de vinculación de proceso del Oye, Ministerio pero eso Público. ya está, bueno, a mí me parece un poquito raro, entiendo, nada más para aclarar, y creo que una pequeña diferenciación en decir aplicar justicia y persecución Ese es política, el tema importante, me ¿no? parece. Porque podemos tú y yo afirmar, digo, yo la verdad nunca metería las manos al fuego por ninguna clase de político. Ya somos dos. Entonces, para mí, todos son culpables de cualquier delito hasta que se demuestre lo contrario. Sí, Partiendo de que todos son culpables, el ideario popular, sí, político, sí, es ¿no? correcto. Digamos que yo soy un presidente, Ujú. que me gusta mucho salir en las mañanas Ajá, a claro. mentar, a decir quiénes me caen bien y quiénes me caen mal. Entonces, si yo sé que todo el mundo es una porquería, incluyéndome a mí, incluyendo a mis allegados, a cualquiera que yo le aviente la FGR, le va a encontrar algún delito seguramente. Y usaré mi poder, digamos, político usaré la justicia como una especie de arma ventajosa contra mis opositores, ¿no? Claro. Que finalmente se está aplicando justicia, pero no porque se está aplicando justicia muy particular a una sola persona significa que no es persecución política, ¿no? Más bien eso es lo que Así, quería. así es, digo, ¿qué mayor justificación tienes para encerrar a tus opositores o incluso a los tuyos que de vez en cuando se rebelan que el discurso del combate a la corrupción, ¿no? Cualquier dictador que se precie de serlo, lo hace. Ujú. Utiliza el combate a la corrupción y siempre se rodea de alguien a quien tenga cola que le Y pisen. siempre hay una justificación, ¿no? Sí, Pues es claro. que robó tanto, ¿no? Es que en el caso de Murillo, no, pues la verdad histórica. Pero Ujú. es que eso me lleva también a pensar algo, o sea, no esperaba, digamos, no sabía en lo absoluto a qué te referías de toda esta detención. Digo, por eso, por esa razón, justamente no soy abogado. Las leyes me parecen un tema increíblemente enredoso. Pero a lo que te estoy entendiendo es que tú crees que una posibilidad de que no encierren, que no entamben a Murillo Karam, porque era parte de tener un muy buen equipo de abogados, era parte de ser, digamos, cabecilla de la PGR, ¿no? Ujú. Procurador general. Esto parecería un escenario como muy ventajoso para él, como decir, ¿en serio van a poder encerrarlo? Yo creo que también hay una negociación, digo, no tengo pruebas, pero tampoco Poco tengo duda. dudas. Hay una negociación seguramente y la realidad es que O sea, porque esto es simbólico es enteramente. simbólico y hay que verlo mucho más allá. Lo que se viene el año que entra es la elección del Estado de México. Ok. Y en el Estado de México el bastión es el grupo Atlacomulco, o sea, el grupo de Enrique Peña Nieto es el que tiene el poder en el Estado de México con un gran presupuesto y lo que le queda al PRI de poder en el país. Entonces, yo alcanzo a percibir que es más bien esto, ¿no? Es un juego del gobierno de la 4T para presionar al PRI y buscar una elección más ventajosa, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, pues exhibiendo a los priistas corruptos, que claro que los hay. Y por eso hablamos de un cálculo político dirigido a eso, a un tema político, no un tema de procuración de justicia por combatir la corrupción. Este gobierno tiene ya 4 años, Ujú. prácticamente, y 4 años que se inició la comisión no recuerdo cómo le pusieron, pero No, esta como si de la comisión verdad, de la verdad para el tema de Ayotzinapa y los desaparecidos, y apenas dan esos resultados. Con todo el poder del Estado que actualmente tiene el gobierno de Andrés Manuel, de verdad, les vamos a aplaudir que 4 años después de tomar las investigaciones apenas tengan con qué señalar a Murillo Karam, cuando además también el tiempo corre en contra, ¿sí? Porque los delitos prescriben, ¿sí? Ujú. Y apenas están ejercitando las acciones en contra de Murillo Karam. Parecía también un hecho de te golpeo mediáticamente, yo sé que no va a pasar mucho, tal vez logremos que el juez sí dicte una prisión preventiva justificada como medida cautelar, te Ujú. quedes un rato, pero para eso ya pasó la elección del 2023. Y Ujú. entonces nosotros ya exhibimos a los priistas como corruptos. Ujú. No es porque busquen encerrarlos. Yo creo sinceramente que Murillo Karam sí protegió a muchas autoridades durante su persecución de este caso en particular. Ujú. Y creo que ese es el otro tema también. ¿Cómo ve la población en una circunstancia como esta? ¿No? Y cuál es la narrativa de uno y del otro lado.
desde la perspectiva de la Procuración de Justicia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y lo que esperaría la población del actuar de la autoridad y lo que debemos esperar del Estado para proteger nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad privada. Entonces, en este punto en particular, el gobierno de Andrés Manuel es lo que está haciendo. Tiene un cálculo político para resolver esto un año antes de la elección del 2023 del Estado de México, en donde su rival más fuerte es el PRI. Y por eso está golpeando a la administración de Enrique Peña Nieto, pero le está pegando donde sabe que no va a dejar morete. Y que lo que va a pasar, o lo que ellos le apuestan es a que ganen la elección Morena, a no romper el pacto que tenga con Enrique Peña Nieto, con el PRIAN de las administraciones anteriores, pero sí a ganar el gobierno del Estado de México. Eso es lo que yo alcanzo a apreciar ahí. Oye, pero ahorita que dices pegar sin morete, a mí se me hace que la herida de los 43 dentro del sexenio de Peña y dentro de la imagen pública del PRI, de Peña y demás, yo creo que sí es algo bastante fuerte, que apenas tocas un poquito y sí levanta fibras sensibles entre muchas personas. Claro. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿no crees que podría haber un revés? Digamos, tú eres el PRI y si demuestras que, digamos, tienes esa fuerza para decir, güey, no me vas a encarcelar a Murillo Caram porque no tienes pruebas, mencionas, o no sería como un golpe, un contragolpe del PRI para decir, el Estado de México no los vas a tocar. Puede ser el que le salga mal la jugada o peor aún, y yo creo que eso va a terminar pasando. Ajá. Ya hemos visto algunos destellos de que eso va a ocurrir, y es que la narrativa que pretenden manejar con el tema de Ayotzinapa en algún momento se les va a voltear, porque precisamente, lo acabo de decir, 4 años y apenas van a judicializar a Murillo Caram. 4 años y apenas se solicitaron otras tantas órdenes de aprehensión y apenas se van a solicitar órdenes de aprehensión contra ¿Y alguno es un general? ¿Perdón? Es el tema de los militares. En este momento, las órdenes de aprehensión que anunció la misma fiscalía, que se giraron las órdenes de aprehensión y que detuvieron a varias personas, no están todavía militares, pero sí anunciaron. No puede estar militares. Que van a. Sí, claro, por supuesto. No es un organismo. Bueno, otro tema aparte. No, ya desde hace un buen rato, cuando los militares cometen delitos en contra de los civiles, son juzgados por tribunales civiles. Así es. Mira, entonces, los tribunales militares solo son para entre militares. Okay. O militares contra el Estado. Pero en este caso, pues son contra particulares como eran los estudiantes. El hecho es que se tardan 4 años y apenas van a empezar. Es verdad, los delitos de homicidio, pero para eso tendrán que encontrar los cuerpos. Los delitos de tortura, bueno, esos tal vez alcanzarían. Habría que ver cómo están, en qué forma participaron para que los alcance las sanciones. Pues van a empezar a prescribir. Y además, si lo están haciendo apenas ahorita, lo más probable es porque no tengan algo tan fuerte con qué trabajar la fiscalía y que lo único que está buscando hacer es, pues eso, ser el brazo de la procuración, el brazo armado de Andrés Manuel, y que el golpe sea mediático, sea narrativo. Pero eventualmente, cuando las familias de los desaparecidos se den cuenta que el resultado sigue siendo el mismo, pues ¿qué va a cambiar? Porque ese es el punto. ¿Cuál es la diferencia de la verdad histórica con la verdad que está manejando Encinas ahora con la comisión de investigación? Pues creo que el cambio más notorio que hicieron con la nueva verdad es que no estaban los 43 en el basurero de Cocula, sino que estaban unos 3 o 4. La tragedia es, en este caso, son varias, pero la tragedia obviamente más dolorosa es que civiles fueron detenidos por la autoridad, fueron entregados al crimen organizado, el crimen organizado los torturó, los privó de la vida, los mató y luego desapareció los cuerpos. Esos hechos siguen siendo ciertos. Sí. Lo que está empezando a destapar la comisión en unos informes que no han hecho tan públicos mediáticamente, sino tú que tienes que meterte a buscarlos, pero no están en la narrativa ni siquiera de Andrés Manuel, que es la importante, ¿no? Al final de cuentas, es la que escucha el gran público, su base electoral, es la que los medios replican o intentan contrarreplicar. Entonces, en eso no está, por ejemplo, que se encontraron militares. No está, por ejemplo, en esa versión que ha estado manejando Andrés Manuel, pero que si le revisa los documentos sí va a estar ahí, que la Sedena tenía un infiltrado
Ujú. en el grupo de los estudiantes, que ese infiltrado, su última comunicación esa noche, el 26 de septiembre de 2014, la tuvo con su comandante o con su oficial a cargo a las 10 de la noche. Y después de eso ya no tuvo comunicación. Ya sabía el ejército, la Sedena, que estaba pasando algo, y no activaba el protocolo para rescatar a su propio infiltrado. Entonces, ahí lo que nos quiere decir es que claramente participaron autoridades de todos los órdenes de gobierno. En lo mismo que actualmente está trabajando la comisión está Harfuch. Omar García Así Harfuch, es, el el actual actual procurador de la Ciudad de México, ¿no? El brazo No, fuerte de es procurador ahí, no es luego fiscal. director. No, el fiscal es Ernestina Godoy. Digo, Harfuch es el de la Secretaría de Seguridad. El de Secretaría de Seguridad, tienes toda la razón. Disculpen ahí el error. Entonces, está ahí, están ellos señalados en las investigaciones, en lo que han publicado en la comisión, pero eso no ha hecho eco en la narrativa de Andrés Manuel. Entonces, volvemos a lo mismo. Realmente el objetivo es revelar aquello que la administración de Murillo Karam, de Enrique Peña Nieto, ocultaron para proteger a ciertas autoridades. Ese es realmente el objetivo de Andrés Manuel con este tema de los normalistas. Pues lo que parece ser es que no. Lo que importa es decir que están deteniendo a un ex procurador priista para que les favorezca en la próxima elección. Esa es la verdad. Y entonces ahí se pierde todo el sentido de lo que se pueda avanzar en la procuración de justicia, lo que se pueda avanzar en el contra de la corrupción y la impunidad. Porque para que eso se avance, pues lo que debe imperar es lo que la ley dice, y la ley debe proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Y eso todavía no está ocurriendo en este país. No recuerdo, por lo menos en la media vida que tengo, haber experimentado, digamos, que este país estuviera protegiendo esos derechos precisamente, ¿no? A veces parece un privilegio, lo cual es raro porque privilegio, según yo, significa que está como fuera de la ley o que se le aplican leyes especiales, pero en este país es un privilegio cuando ves aplicar la ley, básicamente, ¿no? Dices, sí, y volvamos a lo mismo. ¿Qué es lo que se necesita? Y este es el punto importante también, si bien el tema jurídico, el tema político, pero el tema de cómo ve la sociedad esa circunstancia de lo que pasó con los normalistas y de lo que está ocurriendo ahora, de lo que hicieron las autoridades. Y es aquí donde es lo importante. Fíjate, hay algo que a mí me da tristeza también, y es cuando ocurre lo de los normalistas, y muchos de nosotros hemos incluso caído en esa tentación. Decimos, bueno, es que ellos se robaron unos camiones. Se robaron unos camiones, los camiones tenían droga de Guerreros Unidos, sí. Ellos pensaron que se los estaban robando para el otro grupo y le piden a este Abarca, que es el presidente municipal, que utiliza a su policía para detenerlos. Entonces, pues pareciera que también la narrativa que presentó Murillo Karam y el gobierno de Enrique Peña Nieto era justificar el hecho de que les hubiera pasado algo malo. Y frente a mucha gente, eso pasaba, ¿no? Está justificado porque hicieron esto los normalistas. Pero también, del lado contrario, para muchos estaba justificado que los normalistas tomaran camiones porque su objetivo era la protesta. Primero, al parecer en contra de un informe de la directora o presidenta del DIF, que si no mal recuerdo era la esposa de Abarca. O dos, según las otras versiones, que no, que ellos iban a la Ciudad de México para eventualmente participar en la conmemoración de lo del 2 de octubre. Entonces, pues está justificado para parte de la población, por un lado, que los normalistas roben camiones porque van a protestar. Están robando, pero legítimamente. Legítimamente porque van a protestar. Y para la otra parte de la población está bien que los hubieran matado porque ellos se robaron camiones que tenían droga. Entonces, ese es el tema cuando este pensamiento pasa cuando el Estado no se dedica a que la ley a las se cosas aplique. Más básicas, porque tú dices, ¿en qué momento te das cuenta más bien del nivel de impunidad cuando pasan una serie de sucesos tras otros que son delitos como en cadena, ¿no? Por ejemplo, tú dices, ok, los 43 normalistas roban camiones. ¿Para qué? ¿Para protestar? No importa. Un gobierno ideal me vale verga, el gobierno ideal diría, me vale verga, estás robando propiedad privada y los voy a entambar, los voy a aplicar la ley, los voy a aplicar justicia para que no vuelva a pasar esto. Es correcto. Desde ahí se detiene. Y después está el tema de que la misma ley los detuvo por haber robado los camiones
y se los entregaron a un grupo de crimen organizado. Y está otro tema de impunidad porque, como tú mismo dices, si había un miembro del ejército metido y el ejército no actuó, no está acatando la misma ley que, según yo, el ejército se impone. Y si el general con el que se comunicó no hizo nada, debería estar en la cárcel en este momento por haber abandonado a un soldado. Entonces, este fenómeno de los 43 es una realidad a lo mejor muy culera en México que siempre ha existido. Te habla de una impunidad. Y también te habla de por qué es importante que se cumpla la ley. ¿Qué dice la ley cuando la autoridad se da cuenta que está cometiendo un delito? Pues que los detengas en flagrancia. Entonces, si estos muchachos robaron unos camiones, secuestraron o no secuestraron, pues se secuestran personas. Creo que ¿no? recuerdo que sí llegué a ver que secuestraron a algunos Tal vez choferes. al chofer. A algunos choferes, Tal ¿no? vez a los O sea, choferes. pero no, desde ahí, si el Estado hubiera dicho, güey, pues están secuestrando, están robando, Que en ese caso infragante, sería una privación de la libertad. y estarían vivos. Así es. Yo- Ese es el punto al que quiero llegar y ya tú lo dijiste. Si los hubieran detenido por robar camiones, o en por ese quemar momento gasolina. los hubieran levantado, los hubieran detenido, los hubieran llevado a las celdas de la fiscalía o de la procuraduría en aquel momento, como se llamara en Guerrero, y los hubieran procesado por el robo de los camiones. Hubieran pasado unos meses en la cárcel, tal vez años, por robar camiones, y luego hubieran salido. Así que Pero con sus vidas estarían vivos. estarían vivos, así es. Pero no, la autoridad no hizo eso. Y el tema también aquí es que los Abarca no querían hacer nada hasta que se los pidió unos de Guerreros Unidos porque pensaron que les estaban robando la droga. Entonces, démonos cuenta de por qué es muy importante que el Estado haga cumplir la ley. Desde lo más básico. ¿Y por qué no podemos pedirle ni aceptar que las autoridades ejecutivas como presidentes, gobernadores, presidentes municipales, jueguen al juez y al verdugo? Prácticamente se le perdona y se le pide a Andrés Manuel que él vea si a las personas son responsables o no, si merecen la pena o no que se les sancione, que merezcan ser liberados o no liberados una vez que son detenidos, como en este caso, pues el hijo del Chapo Guzmán, ¿no? Entonces, él lo decidió. Él decidió que no se aplicara la ley y eso no debe ser. La decisión siempre del Estado debe ser que se aplique la ley. Claro, que la ley proteja la vida, la libertad y la propiedad de las personas para que entonces sí hablemos de un acercamiento hacia la justicia por parte del Estado. Y si no, si el Estado no es capaz de proteger la vida, la libertad y la propiedad, sino, pues, ¿para qué está ahí? ¿No? Hablando de eso, es un tema muy interesante que incluso yo estaba dándole vueltas y dije, a lo mejor Carlos podría ser bueno también este tema. Derivado justamente, y mejor para la siguiente, ¿no crees que puedan estar ya en México surgiendo gobiernos paralelos que terminen fragmentando aún más el país? Bueno, depende cómo queramos definir gobiernos. Rothbard definía gobiernos como pues una pandilla que se apoderaba del control de una ciudad a través de la violencia. Claro que Entonces, hay por ejemplo, grupos de poder. Yo estoy viendo muchísimo que hay ciudades, estados en los que gobierna prácticamente un cártel y que pagas tanto impuestos al gobierno legítimo como impuestos al cártel. E incluso en el caso de Tijuana, por ejemplo, saludos a la alcaldesa hija de su chingada madre de Tijuana, que dijo a los del crimen organizado, pues cóbrenles a los que les deben, a los demás déjenos en paz, como dándole legitimidad Así es. a ese otro impuesto al crimen organizado. Entonces, yo lo que estoy viendo es que el crimen organizado está tomando funciones de gobierno. Y eso yo lo veo como una especie de gobierno paralelo que podría fragmentar un poco más el país ya de por sí. Eso es tan grave y está pasando, tanto que está documentado por diferentes medios periodísticos, con diferentes corrientes de pensamiento político, que hay lugares del país en los que las personas prefieren la presencia del crimen organizado de ciertos cárteles porque ellos, en algunos lugares, no permiten, por ejemplo, el secuestro, las violaciones, el robo, y entonces la gente pues deposita la esperanza de ese cumplimiento digamos, de la ley en esos grupos del crimen organizado, lo cual es lamentable. Pero insisto, más lamentable es el posicionamiento de este gobierno y de esta administración federal cuando utiliza el tema de la justicia, el tema del combate a la corrupción y la impunidad, como
palabras en su narrativa y no como una acción de gobierno real, que sea institucional y que opere a partir de lo que diga la ley. Y eso es lo que debemos reclamarle a este gobierno y que deje de utilizarlo como un mero eslogan propagandístico y una narrativa que sirve únicamente pues para sus fines electorales. No, pues lo dijiste desde un principio, estamos hablando de un uso político, ¿no?, de la justicia, ¿no? Estamos hablando de una persecución política contra opositores del gobierno en general, y no solo opositores a lo mejor políticos, sino incluso opositores ideológicos, ¿no? Como el caso de cuando se persigue, digamos, a estas personas que están en contra del Tren Maya, que lo señalan mediáticamente. Entonces dices, mira, ya está usando ya no solo el tema del sistema de impartición de justicia, sino todo el aparato del Estado. Pero yo creo, a tu consideración, que en México siempre había una especie de justicia, no de justicia, más bien de persecución política contra opositores en casi todos los gobiernos, ¿no? O sea, me recuerda, por ejemplo, Peña Nieto, que entró y luego encarceló a la maestra, ¿no? Justamente que Sí. va a estar Gordillo, y todos supimos que era un tema de persecución política, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor cambia en este gobierno es que hace más propaganda que ningún otro, y a lo mejor ha abusado más que otros de esta herramienta. Sí, porque cuando no puedes gobernar ni dar resultados, pues utilizas propaganda para que parezca que sí. La propaganda es más fácil de digerir que los resultados. La gente no la mide, no requieres de indicadores ni de parámetros para hacer creer y convencer a las personas que eres la mejor opción, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, el marketing político, ¿no? Terminas de posicionar un producto y ese producto se posiciona a través de la propaganda. Ojalá la siguiente administración que llegue al gobierno federal trabaje mucho en construir y fortalecer las instituciones de procuración de justicia, de impartición de justicia, para que realmente se pueda combatir la impunidad, se pueda combatir la corrupción, y ojalá también en el ideario colectivo se deje de lado este pensamiento de ser verdugos y jueces y se empiece a exigir el Estado de Derecho. Eso sería lo ideal. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ha sido todo un gusto tenerte aquí. Siempre es bueno escucharte y que ilumines todo este tipo de temas que pues es muy confuso para la mayoría, digamos, de los mortales que no pasamos nuestro curso básico de Derecho. Él es Carlos, es un excelente amigo, un excelente abogado, y esperemos lo tengamos aquí mucho más seguido. Gracias por la invitación y aquí estaremos.